Y bueno, hoy el Aston Villa le ganó 3-1 al Nottingham Forest. Una victoria, hoy fue un muy buen partido, una muy buena victoria del Aston Villa. En el Aston Villa con este resultado parcialmente es el segundo de la Premier League, solo por detrás del Arsenal. Pero recordemos que aún el City le falta jugar un partido. Pero eso no quita la muy buena campaña que está haciendo el Aston Villa y Unai Emery en la Premier League, siendo segundo estas instancias de la temporada parcialmente. Oye, el Aston Villa ganó muy bien, jugó muy bien. Hoy vimos un partido donde el Aston Villa fue superior al Nottingham Forest. Un Forest que está peleando por no descender y por lo que no es un buen resultado para ellos. Entonces, un Forest que tiene algunas falencias y que hoy el Aston Villa no perdonó. Aston Villa no perdonó ninguna de las falencias que pudo haber tenido el Forest en el partido. Así que vamos a analizar las alineaciones, a los jugadores, el partido en general, vamos a analizarlo y ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, entonces, el Aston Villa, vamos a pasar, aquí ya tengo las notas, así que bueno. El Aston Villa entonces salió con el Dibu Martínez en el arco, los dos lateral, bueno, salió con el conjunto dirigido por Unai Emery, salió con un 4-2-3-1, típico sistema de Unai Emery, el sistema de Unai, donde fue el Dibu Martínez en el arco, los dos laterales fueron Madsen y Cash, dos centrales que fueron Lindelof y Konsa, dos cinco que fueron Tielemans y Cámara, dos extremos los cuales fueron Buendia Magny, un mediapunta el cual fue Rogers, y el delantero centro, Watkins. E ingresaron Bogardi, Lucas Digne, García, Andrés García, Malin y Jadon Sancho. Mientras que para el Nottingham Forest salió, bueno, el Nottingham Forest dirigido por Ditch fue con John Victor en el arco. Los laterales fueron Aina y Neco Williams. Los dos, los dos centrales fueron Murilo y Milenkovic. Eh, los carrileros, que, a ver, aquí sale como un 4-5-1, pero yo vi más un 4-3-1 compacto del Forest. Pero bueno, salió con Batwa y Hutchinson, eh, Domínguez, Anderson, Morgan Gibbs White y el 9 Igor Jesús. Mientras que ingresó Calimuendo, James McCarthy, Sabona, Sales por Héctor, que bueno, por ahí se lesionó, y Douglas Luis. Para el Aston Villa el partido se lo perdió Onana, Gesan, Pau Torres, Barclays y Mins. Mientras que para el Forest el partido se lo perdió Endoye, Sangaré, Ryan Yates, Chris Wood y Bowley. Entonces, ¿qué fue de este partido? Aquí tengo las notas. Entonces, podemos ver, por lo que pude analizar en el partido, Emery apostó, a ver, ya hablando pues de táctica, Unai Emery apostó por posesión fluida desde atrás, con Camará y Tielemans como pivotes de salida y McGinn libre para que apareciera entre líneas. Entonces, Unai Emery siempre apostó por un juego fluido empezamos desde atrás y vamos armando el juego, tin, 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 tal. Sabiendo que tenía dos mediocampistas muy buenos y técnicos como los Tielemans y Cámara, era posible generar este tipo de juego desde la salida de atrás. Porque son dos mediocampistas que aparte de tener mucha recuperación en el mediocampo, son muy buenos para distribuir y hacer la conexión entre la defensa y el ataque del equipo. Y el ataque del equipo en general. Mientras que pues el Forest, por su parte, buscó un bloque A ver, mientras que el Forest por su parte buscó un bloque defensivo compacto, con transiciones rápidas, pero o sea, pero fue sobre, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, a ver, pero fue sobrepasado por la circulación de las Aston Villa, porque la idea del Forest era, pues como lo dije, un bloque defensivo bien parado, bien compacto,
para bloquear tanto la circulación que pudiera hacer Maxence y Cash por la banda como la libertad que tienen Rogers y McGinn. Entonces lo que querían era bloquear los espacios que los laterales pudieran generar y bloquear la libertad que podrían tener tanto Cash como Rogers en el ataque del Vila. Claramente esto no salió como pensaba porque como dije tiene aún dos muy buenos mediocampistas como son Camará y Tielemans que son esa conexión ideal, porque aparte de recuperar mucho en el medio campo, de recuperar muy bien y de recuperar rápido, son dos mediocampistas que también tienen muy buen pie, tienen muy buen pase y muy buena interpretación del juego. Entonces, claramente, el Forest, este partido para mí, lo empieza perdiendo desde la no poder dominar el medio campo, que es fundamental y vital. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en el primer tiempo, el Vila, o sea, la primera mitad, el Vila controló casi el 78% de la posesión. Hizo más de 245 pases en el campo del Nottingham Forest. Estamos hablando de que en el primer tiempo, Forest fue completamente superado por el Vila. O sea, el Forest en ningún momento del tiempo se sintió cómodo. Le entregó completamente el balón. Y cuando el Forest se animaba a tratar de atacar, era imposible. Porque el Aston Villa recuperaba muy rápido el balón y distribuía rápidamente del campo rival. El Villa siempre tuvo tras las cuerdas o sea, el Aston Villa siempre tuvo tras las cuerdas al Nottingham Forest, porque el Forest no era capaz de jugar, era incapaz de jugar en la primera mitad. Porque el Forest defendió con un bloque medio bajo, esperando contraataque, pero el Villa siempre tuvo el control del ritmo. Porque es que no salía en el contraataque las transiciones rápidas que ellos querían realizar. Por la simple y sencilla razón de que cuando el Forest tenía el balón lo perdía muy rápido. Por lo muy bien plantados que estaban los mediocampistas del Aston Villa. Y cuando el Forest lograba pasar el medio campo, que desde ahí ya estaba perdiendo el partido, porque no era capaz de pasar esa línea medio campo, cuando la lograba pasar perdía el balón rápidamente por la defensa. Entonces, completamente perdido en el partido el Nottingham Forest, porque no sabía cómo atacar, no sabía qué hacer ante el buen equipo parado de Unai Emery, no sabía. Entonces, de ahí, antes de que acabara la primera mitad, llega el primer gol de Aston Villa, un golazo de Ollie Watkins, donde se produce, a ver, el Villa con o sea, con una presión alta y recuperación cerca del área. A ver, Morgan Rogers, digamos, Morgan Rogers logra hacer un muy buen pase, una buena asistencia vertical hacia Watkins, que al momento en que él recibe se gira y de un riflazo que es imposible de atajar porque define muy bien. Es un golazo prácticamente todo de Watkins, que tiene una pegada increíble y un golazo que John Victor poco podía hacer ahí. Incluso llega a tocarla, pero muy difícil de sacar el riflazo y un golazo que hace Oli Watkins. Pero ¿por qué se produce esto? Por una muy buena presión alta y una recuperación rápida que genera el Aston Villa, que es algo que en lo que el Forest no podía superar, no podía. Y bueno, y este gol claramente es clave o sea, no solamente por el resultado, sino porque rompe el Forest muy, o sea, rompe al Forest muy cerca de que se acabara ya la primera mitad y pues obliga o sea, el Aston Villa obliga al Forest a replantearse todo lo que ya podía tener el técnico del Forest planteado para la segunda mitad. Obliga a replantear todo por ese gol que llega muy casi al final del primer tiempo. Y bueno, después, solo unos pocos minutos después de que inicia el primer tiempo, llega el segundo gol del Forest, que es el gol de Magui, donde la verdad es un golazo de Magui, pero ¿cómo se produce? El Vila, o sea, el Vila hace una contraataque, una transición rápida después de un error del Nottingham Forest, donde, donde se envía un muy buen balón arriba y Cash, si no estoy mal, creo que fue Cash, donde Cash ya al borde
ya en campo rival, cerca del área, le mete un buen pase a McGinn que venía desde atrás y McGinn incómodo, con un rival encima, logra definir muy bien y hace un muy buen gol. Te hace un muy buen gol, pero otra vez se produce por lo mismo. Un error un error del Nottingham Forest que se produce por la muy buena presión y el muy buen planteamiento y lo muy bien parado que siempre ha estado el Aston Villa en el partido. Después llega el gol del Forest, que es el gol de Morgan White, donde se produce después de un muy buen pase eh, que le dan a Morgan White, donde el Vila tenía la línea defensiva muy adelantada, logra Morgan White encontrar un muy buen espacio, le dan un muy buen pase y ya corre hasta la portería donde está el Dibu Martínez y define muy bien Morgan White casi complicándola. Error bastante grosero, pues un error muy grosero y una defensa muy desconcentrada en ese momento cuando les hace el primer gol el Nottingham Forest. El Forest supo aprovechar el error que se le entregó. Entonces se pensaba que después de ese gol, el Forest iba a poder dominar un poquito más la pelota, porque desde el gol de Morgan White no había cambiado nada el panorama del primer tiempo. Seguía el partido siendo completamente dominado por el Aston Villa. A ver, y bueno, y claramente este gol fue importante porque el Forest o sea, no se resignó. El Forest, claro que lo trataba, pero no se le daba. Entonces, con ese gol encontró como su única vía efectiva con la que podía romper la línea defensiva de Aston Villa. Pero pues ya después llega la sentencia, ¿no? Y el golpe fatídico, el tercer gol de Aston Villa, el segundo gol de Magui, donde el Forest pues trató de adelantar sus líneas y, y trató como de adelantar las líneas, pero en una pérdida rápida que logra generar el Aston Villa, Tielemans mete un muy buen pase hacia arriba a McGinn, creo que fue Tielemans, donde aquí hay un error grave de John Victor, donde el arquero John Victor del Nottingham Forest hace una salida terrible y McGinn controla muy bien el balón, se dribla al arquero John Victor y hace una muy buena definición a puerta cerrada donde termina de sentenciar el partido en un error muy grave y en un error imperdonable del arquero del Nottingham Forest. Ya este momento fue psicológicamente destructor para el Forest, no solamente porque ese era el gol de la tranquilidad del Aston Villa, ah, sino por lo mal que defendió el Forest y lo mal que salió el arquero. O sea, completamente se destruyó en ese gol el Forest, porque no te puede hacer un gol así. Que la defensa y el portero se desconcentren así, no se puede. El Aston Villa jugó un excelente partido porque dominó muy bien el balón. Porque, a ver, el estilo al que salió a jugar el Aston Villa fue dominación con balón, construyendo desde la defensa con los pivotes que Cámara y Tielemans lo hacían muy bien, esa conexión entre entre la defensa y el ataque, conectaban muy bien ambas partes, entonces muy bien ahí el mediocampo. Y bueno, salió a jugar puedo decirlo, con una línea alta, que es la línea moderna de hoy en día, que invita a transiciones rápidas, que confía al rival de que puede pasar esa línea defensiva tan alta, pero el Forest muy poco pudo hacerlo. Y el Aston Villa supo explotar muy bien, a ver, sus fortalezas, ¿no? Porque logró encontrar muy buenos espacios entre líneas que dejaba el Forest. Hubo una muy buena conexión entre Roger Watkins y McGinn, que se lograban liberar muy bien. Y usaron la amplitud
El Forest siempre usó la amplitud, adelantando tanto a Catch como a Maltin al ataque para poder liberar tanto a McGinn como a Rogers. Y eso desconcertó para mí bastante a la defensa del Forest. Ah, bueno, lastimosamente tuvo una debilidad, y es que a pesar de la gran posesión que tuvo, faltó la concentración en ese último tercio, que es donde llega el gol de Morgan White. Mientras que el Forest salió a jugar con un bloque bajo intentando contragolpear, aunque, aunque sin suficiente precisión en las transiciones. No le salió de nada, porque cuando juegas con un bloque bajo, necesitas, al momento de recuperar el balón, hacer un contraataque, intervención rápida perfecta. Algo que no pudo el Forest, no se le dio. Y tuvo unos problemas tácticos muy puntuales, en donde los espacios entre línea, el Vila los explotó, no sabía cómo cerrarle esos espacios por más que lo intentaba, por más jugadores que pusiera atrás. Vila siempre encontraba espacios entre líneas, siempre. El portero fue, o sea, el error que hace John Víctor es un error, o sea, es un error que no te lo puede hacer tu arquero. ¿Cómo vas a salir así de mal? Eso no se puede. Y tuvo incapacidad de sostener la posesión y presionar alto de forma consistente, porque no tenía la posesión y la presión que generaba no le hacía ni cosquillas a la Aston Villa. Entonces, todo el partido, absolutamente todo en el partido que pudo haber planteado el Nottingham Forest, salió muy mal. Ah, así que pues, eso sería como el análisis de este partido. El Aston Villa se posiciona segundo en la Premier League parcialmente, mientras que el Nottingham Forest tiene que mejorar cosas. Tiene que mejorar cosas si no quiere descender, porque está en peligro de poder descender. Muy bien, el Aston Villa. Nada, este es el análisis.